Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Al 28, hoy vamos a terminar esta sección. La hemos empezado hace 2 semanas atrás. El domingo pasado escuchamos la exposición del pastor Isaías sobre el Salmo 8 y hoy vamos a terminar este pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 28. Leemos juntos y luego vamos a orar. Tenga ahí su Biblia abierta, siempre manténgala abierta para ir siguiendo la lectura a medida que vamos avanzando. Dice así la palabra del Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, rozó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando, el poder compartir juntos todos los momentos de esta reunión, el poder alabar tu nombre, escuchar la escuela bíblica, el evangelio, la comunión, el adorarte por medio de las ofrendas, todo el tiempo de comunión precioso que hemos tenido, la lectura pública de las Escrituras. Cada momento ha sido precioso. Aportan a nuestra santificación y a nuestro gozo y nuestra bendición espiritual. Señor, te ruego que ahora dirijas este tiempo de exposición bíblica, que nos des entendimiento para comprender correctamente los conceptos y las aplicaciones de este pasaje, para que entonces podamos afirmarnos en ellos, ser persuadidos y creerlas de todo corazón, y luego aplicarlos en obediencia en cada una de nuestras vidas y de esta manera crecer. Señor, te ruego que nos des buen entendimiento y atención y que me ayudes a mí a exponer con claridad y sencillez tu bendita y santa palabra. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón entonces, la herencia eterna, el fruto del sacrificio de Cristo. Uno de los hombres más ricos de la historia fue el estadounidense Howard Hughes. Él fue un empresario, un inversor y un aviador muy importante. De hecho, si usted no sabía, hace unos años atrás se filmó una película acerca de su vida, de la vida de este hombre, que se llama justamente El Aviador. Es la biografía de Howard Hughes. Se cuenta que cuando este hombre murió en 1976, dejó, o se estima que dejó una fortuna de más de 2.500 millones de dólares. Un hombre extremadamente rico. Sin embargo, se cuenta que su testamento estaba mal escrito y que no se había actualizado en varios años.
Como resultado de eso, su herencia fue disputada por numerosos herederos y se convirtió esto en un litigio prolongado y costoso. Cuando finalmente se resolvió el caso de la herencia de Hughes, muchos de aquellos que eran acreedores de la herencia, herederos, habían muerto ya, para cuando esto se resolvió, ya habían muerto en la ruina y nunca recibieron la parte de la fortuna que les correspondía. Es una historia. Y aunque me imagino que al pensar en esto, ¿no?, hay situaciones parecidas que se repiten, ¿no?, en situaciones que conocemos de personas que nunca cobraron una herencia o algo que supuestamente tenían que recibir y nunca lo pudieron recibir. Lo que vemos en nuestro pasaje es totalmente diferente, es completamente diferente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente en el caso de lo que estamos viendo en nuestro pasaje, ninguno de los herederos de Dios quedará sin recibir su herencia eterna. No va a pasar como la historia de Hughes. Todos los creyentes que son herederos de Dios van a recibir esta herencia. A cada uno de ellos se le dará lo que se le prometió. ¿Por qué podemos estar seguros de esos? Porque justamente el Hijo de Dios murió para asegurar esa herencia para cada uno de los creyentes. Por eso, como estamos viendo, el sacrificio de Cristo es central. En la primera parte de este sermón, el que vimos hace 2 semanas atrás, estuvimos viendo las 2 primeras verdades respecto a considerar el sacrificio de Cristo como central para que obtengamos la herencia eterna prometida en el nuevo pacto y que de esta manera nuestra fe se afirme. La primera de esas verdades es que el sacrificio de Cristo fue necesario para asegurar nuestra herencia eterna. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En el versículo 15 y el versículo 16. Vimos en ese momento que así como se requiere que para que un testamento sea válido, el testador tenía que morir, de la misma manera el texto aquí afirma, utilizando esa ilustración, que el Señor debía entregar su vida para que los herederos pudieran recibir la herencia prometida en el nuevo pacto. Eso fue lo primero que vimos, no sé si se acuerdan. La segunda verdad que vimos, que el texto presenta, es que el sacrificio de Cristo fue anticipado por las regulaciones que había en el antiguo pacto. Eso lo vimos del versículo 18 al versículo 22. Que la muerte del Hijo de Dios fuera central para asegurar la herencia de los creyentes en el nuevo pacto, no debía ser visto por lo que vimos como una enseñanza novedosa que el autor de la carta estaba dando. El testimonio del Antiguo Testamento demostraba que cuando se instituyó el Antiguo Pacto también fue requerido el sacrificio de una vida inocente. Porque se acuerdan que el concepto que vimos en ese momento era que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, liberación, perdón del pecado. Ese fue el concepto que vimos. Ahora, a partir de eso vimos también que los sacrificios en el Antiguo Pacto no solo eran útiles para el servicio del tabernáculo en el desierto, sino que principalmente apuntaban a la realidad de lo que se esperaba con la muerte sacrificial del Hijo de Dios, que solo con su sangre pudo librar a todos los que han puesto su confianza en Él, a todos los que están en Cristo. Ahora, en esta segunda parte nos vamos a enfocar en las otras 2 verdades que el pasaje nos presenta. Sin lugar a dudas estoy convencido que pueden estas verdades que faltan ser ánimo para tu vida, tal como lo fue para la audiencia original, que en medio de las aflicciones no debían olvidar que por medio de la muerte de Cristo se nos ha otorgado a ellos y a nosotros una herencia eterna que justamente es más impresionante que todas las aflicciones y las tribulaciones que tenemos que vivir en este tiempo por causa de ser fieles a Cristo, por causa de mantenernos fieles al Evangelio. Por eso justamente te animo a seguirme con mucha atención. La verdad que cuando me tocó escribir esta segunda parte me ha sido de mucho ánimo en esta semana meditar en esta verdad. El tema del sermón entonces es el siguiente: para que nuestra fe se mantenga firme, debemos considerar que el sacrificio de Cristo ha sido central para obtener la herencia eterna que el nuevo pacto promete. ¿Qué sabemos al respecto? El pasaje presenta, dijimos, 4 verdades acerca de esta enseñanza, de los cuales hoy veremos la tercera y la cuarta, las 2 últimas. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien allá al fondo? ¿Están todos despiertos? Ninguno se me duerma, ¿eh? Miren que si no,
Le voy a llamar por nombre. Vamos a ver entonces la tercera verdad que el pasaje presenta. ¿Cuál es esa tercera verdad? Que el sacrificio de Cristo fue presentado en el santuario celestial una vez y para siempre para quitar nuestro pecado. Esto lo vamos a ver desde el versículo 23 al 26. Esta sección tercera arranca muy ligada con lo que vimos anteriormente. Lea conmigo versículo 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿En qué sentido digo que se relaciona esto con lo anterior? Bueno, si recordamos bien, el autor de la carta anteriormente trajo dos referencias al Antiguo Testamento. La primera, ¿se acuerdan que hablamos cuando fue establecido el Antiguo Pacto? Y la segunda, cuando el santuario un tiempo después fue erigido por Moisés. ¿Se acuerdan esos dos eventos que él mencionó? En relación con eso es que se plantea que en ambas ocasiones fue necesaria la purificación, ¿se acuerdan? Rociar sangre en ambas ocasiones. Cuando el texto menciona entonces aquí las figuras de las cosas celestiales, está hablando de los elementos presentes en lo que conocimos como el tabernáculo de Moisés, los cuales, como ya hemos visto y dijimos, eran un símbolo que apuntaban al santuario verdadero. ¿Cuál era ese santuario verdadero? El que está en el cielo, el último, el definitivo. Pero lo que se resalta en este versículo es sorprendente, que es que así como los componentes del primer tabernáculo fueron purificados por medio de sangre, aquí dice también que el templo verdadero, donde están las cosas celestiales, también pasó por el mismo proceso de purificación. Y ahora, eso seguramente nos puede llevar a una duda, porque uno se puso a preguntar, ¿no? Uno piensa en esto, en el santuario verdadero, y uno dice, ¿por qué haría falta purificar, ¿no? Estas cosas? Si son cosas santas, si estamos hablando de cosas celestiales, ¿por qué habría que purificarlas? Bueno, creo que para explicar eso, hace falta recordar un poco lo que hablaba en la primera parte. Habíamos visto, también nos quedaba en duda en cuanto a por qué habían rociado también las cosas allí en el Antiguo Pacto. Habíamos visto que se haya rociado la sangre de las ofrendas sobre el mobiliario del tabernáculo, no se debía a que estos elementos por sí mismos estuvieran manchados por el pecado, porque dijimos que son muebles, entonces no pecan, ya que justamente al ser muebles no tenían ninguna culpa o sociedad moral, pero dijimos que así todo se los rociaba. ¿Por qué? Dijimos que no era para sacarles mancha o culpabilidad, sino para hacerlos aptos para la relación entre Dios y los hombres, para que pudieran servir en la administración sacerdotal. Solamente podían tener, dijimos, la dignidad requerida por Dios por medio de un sacrificio inocente. Para cubrir esa indignidad, la sangre inocente tenía que rociarse. Sin esa sangre rociada, no podían ser utilizadas en favor de los pecadores, justamente delante de la santidad de Dios. Como explica con claridad un comentarista bíblico en cuanto a esto, ¿cómo podría contaminarse el santuario celestial? Podemos entender por qué el santuario terrenal se contaminó, puesto que fue usado por hombres pecadores. Cada año, en el día de la expiación, el tabernáculo era purificado por el rociamiento de la sangre, como se menciona en Levítico 16, 12 al 19. Pero dice este comentarista, ¿cómo podría ser contaminado el santuario celestial? Ciertamente nada en el cielo está contaminado en sentido literal, porque el pecado no puede contaminar el santuario de Dios. Dice este autor, pero tampoco nada en el tabernáculo terrenal fue literalmente contaminado por el pecado. Ya lo hemos hablado. ¿Qué dice él? Todo tenía que ver con la relación del pueblo con Dios. La sangre rociada sobre algún mueble no cambiaba su naturaleza, sino que cambiaba la relación de Dios para con él. Dios podía tener comunión con el pueblo por causa del rociamiento de la sangre. Siempre la sangre daba dignidad para poder ser utilizada a favor de esta relación entre el pueblo pecador y el Dios santo. Ahora, con todo esto en mente, es interesante que pensemos, lo mismo que pasaba con el santuario terrenal debía ocurrir con el celestial. La única manera de que pueda estar apto para servir en pos de la comunión entre Dios y el pueblo es por medio de una ofrenda.
Pero, si tenemos en cuenta, ¿se acuerda que hablamos? Que en su momento hablábamos que se comparaba el tabernáculo celestial y el terrenal, y decíamos que el tabernáculo celestial era más grande y era mejor. Entonces, si es más grande y es mejor, ¿qué tipo de ofrenda debía presentarse ahí? Bueno, como dice nuestro texto, obviamente, los sacrificios tenían que ser mejores que la sangre de los bueyes y los machos cabríos, porque el lugar, este santuario, era más grande y mejor. Ahora lo que podríamos preguntarnos es ¿cuál es esa ofrenda mejor? Bueno, el texto lo dice a continuación, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacrificio del Hijo fue el que se necesitó para purificar las cosas celestiales. Esto es lo que el autor de la carta resalta. Él, como ya hemos hablado, no entró en el santuario hecho de mano, o sea, en el tabernáculo de Moisés, ni ningún otro santuario de los terrenales. ¿Por qué no? Bueno, primero porque ya vimos que en ese sitio los que servían, los que ministraban, eran los sacerdotes levíticos, ¿se acuerdan? Y Cristo, perteneciente a otro orden sacerdotal, ¿se acuerdan que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? No eran entonces esos lugares los correspondientes para que él lleve a cabo su obra. No iba a entrar en esos lugares porque no era su función ministrar en esos tabernáculos. Pero también y principalmente, en segundo lugar, porque ese santuario, el del desierto y los otros santuarios terrenales, no eran los definitivos, sino una figura que dijimos apuntaba al verdadero. ¿Que cuál es el verdadero? El celestial. Apuntaban al último, donde se ofreció el sacrificio necesario para, en ese lugar sí, ya solucionar completamente el problema del pecado. Ningún santuario terrenal fue fabricado, fue establecido para solucionar completamente el problema del pecado. Allí no se resolvió esa cuestión. Si bien sirvieron, el que sirvió para solucionar el problema completamente del pecado es el santuario celestial, el verdadero, al cual cada santuario terrenal apuntaba. Por eso esta sección nos resalta que fue en el cielo mismo, en el santuario celestial, donde Cristo se presentó ahora por nosotros ante Dios. Allí fue Él. Allí fue Él como sumo sacerdote presentando la ofrenda para limpiar. Preciosa verdad esta. Él ha entrado con esta ofrenda en la presencia misma de Dios. Entró como nuestro sumo sacerdote, como el representante para interceder por los suyos, pero ha entrado también, como se precisa en esta sección, como dijimos, no solo como sumo sacerdote, sino como ofrenda por el pecado. Impresionante esta realidad. Un erudito lo explica de la siguiente manera. Dice, escuchá, mirá, por medio de Jesucristo, nosotros los pecadores podemos entrar al lugar santísimo en el santuario celestial. Físicamente, por supuesto, estamos en la tierra, pero espiritualmente estamos en comunión con Dios en el lugar santísimo celestial. A fin de que Dios nos pudiera recibir en este compañerismo, la sangre de Jesucristo tenía que ser aplicada. Entramos a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Y cita lo que vamos a ver más adelante, Hebreos capítulo 10, versículo 19-22. Dice, fíjense, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entremos con confianza.
Si sos un creyente genuino, entrá con confianza, porque podemos entrar, como dijimos, no por nuestra propia dignidad, no por nuestra propia capacidad, sino porque hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Ahora, esto lleva a una nueva comparación, una que la audiencia original seguramente tendría muy presente. ¿Se acuerdan que dijimos? La audiencia original son creyentes genuinos, pero que provienen de un contexto judío, todos ellos. La ofrenda del día de la expiación era presentada, ya sabemos, año tras año, una vez al año, pero todos los años. Una y otra vez era necesario que el santuario sea purificado por medio del sacrificio de los animales para que todo estuviera, dijimos, ceremonialmente, externamente apto en cuanto a la relación entre Dios y el pueblo. Ahora bien, al pensar en el sacrificio del Hijo, haciendo esta comparación, surgía la relación, esta duda. ¿Cuántas veces Cristo, el Hijo, tendría que llevar a cabo la presentación de la ofrenda? Enseguida surgía la comparación. Antes, todos los años. ¿Cuántas veces Jesús tendría que llevar esa ofrenda? Bueno, la respuesta a eso el texto la da a continuación en el versículo 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Se acuerda que está hablando acá? El día de la expiación. De otra manera, dice el autor, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. En el caso del antiguo pacto, las estipulaciones dadas por Dios eran que cada año el sumo sacerdote debía presentar la ofrenda en el lugar santísimo. Pero en el caso de Cristo, cuando Él inaugura el nuevo pacto, ya no fue así. No tuvo que ofrecerse muchas veces como expiación para la remisión de los pecados. Si hubiera sido necesario, entonces, como dice el texto, si esto hubiera sido necesario, a Jesús, dice el pasaje, le hubiera tocado tener que padecer una y otra vez durante toda la historia de la humanidad para librar a todos los que representa, para limpiarlos de su problema del pecado. Pero eso no pasó, no fue así. Él presentó, dice el texto, su vida como sacrificio solamente una vez. Y ya. Una sola vez tuvo que morir para otorgar salvación eterna. Solamente una vez, solamente un sacrificio fue eficaz. Eso es lo que se presenta a continuación en el pasaje. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Solo hizo falta un sacrificio. ¿Cuándo fue presentado? Dice el pasaje, en la consumación de los siglos. O sea, en el tiempo indicado, cuando la historia de la redención llegó a su clímax, al momento más importante de todos los siglos. ¿Cuándo fue ese momento más importante de toda la historia? En la cruz. En la cruz, Cristo entregó su propia vida para salvarnos. Él solo una vez tuvo que morir en esa cruz para poder limpiarnos. Para limpiar nuestras conciencias de obras muertes. Para la remisión de los pecados. Y para que por medio de su obra obtengamos la herencia eterna prometida en este nuevo pacto. Una y otra vez lo debemos repetir. Su sacrificio se presentó una vez y para siempre. Y si su sacrificio se presentó una vez y para siempre, obviamente entendemos que ya no queda ninguna deuda por pagar. Porque si queda una nueva deuda por pagar, ¿qué necesitaríamos? Un nuevo sacrificio. Pero como no hay más sacrificio, no hay más deuda. No hay ninguna culpa más que se requiera perdonar. No hay ninguna mancha más que se necesite limpiar. Todo lo que el pecado provoca en la vida de los pecadores, dice aquí el texto, ha sido quitado de en medio gracias a la obra de Cristo. Esta es, hermano, la noticia más grande del Evangelio. ¿Qué le hablamos a las personas? Que Dios nos salva y que lo hace por medio
del Hijo. Por eso, como viene resaltando toda la carta de Hebreos, el Hijo está por encima de todo. Él es nuestro gran sumo sacerdote y como cantamos en la canción que muchas veces mencionamos, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Esta es la tercera verdad que el texto presenta en cuanto a considerar la centralidad del sacrificio de Cristo para que obtengamos la herencia eterna. Su sacrificio fue presentado en el santuario celestial una vez y para siempre como el medio para quitar para siempre nuestro pecado. Que quede claro, hermanos, Cristo no tiene que continuar ofreciéndose continuamente una y otra vez, tal cual como actualmente, por ejemplo, se enseña en la teología católico-romana, como que Cristo tiene que seguir muriendo, seguir sacrificándose como un medio de librarnos de la culpa y que justamente ese sacrificio se recibe en cada nuevo servicio de misa. Las personas van a misa para que otra vez le sigan limpiando. Y por eso Cristo todavía está colgado en la cruz, porque tiene que seguir limpiando. Bueno, esa enseñanza es cerrada y no está sustentada por la palabra. Debe ser rechazada de plano. Esa doctrina herética aduce entonces que Jesús continúa siendo sacrificado, continúa siendo crucificado, lo cual nuestro pasaje claramente rechaza. Que quede claro, hermanos, el Señor ya no sigue colgado en la cruz. Él ya murió. Él ya fue sepultado. Él ya resucitó y no tiene que pasar por lo mismo porque ya su obra la terminó para siempre. Sus palabras así lo testifican en Juan capítulo 19, versículo 30. Justo antes de morir, Él dijo, consumado es. Ya está. La obra fue terminada. Ahora, lo que queda por reflexionar es respecto a cómo es que considerar esta verdad podía animar a la audiencia original. Creo que el punto es pensar acerca de la vida, las vidas, los corazones de aquellos que recibieron esta carta. Pensemos en ellos por un momento. ¿Cuál fue el objetivo para ellos, el propósito de hacer todo lo que hicieron durante sus años en el judaísmo? ¿Por qué dijeron, bueno, vamos a hacer lo que hacíamos? Pensemos, ahora ya están en Cristo, ¿no? Ahora son cristianos. Se aferraron al Evangelio. ¿Por qué, nuevamente pensemos, por qué fue que en su momento recurrieron a Cristo, incluso dejando de lado su tradición religiosa? ¿Por qué la abandonaron? ¿Qué fue lo que los motivó a hacer todo esto? Bueno, creo que no es muy difícil determinarlo, porque es lo mismo que nos ha movido hoy a nosotros. Nosotros ya no estamos como ellos. Creo que prácticamente ninguno de los que está aquí ha venido de un contexto judío. Pero así todo, creo que lo mismo que lo movió a ellos, a lo que hicieron, es lo que ha pasado con nosotros, lo que nos ha motivado a correr el Salvador. ¿Qué fue? El ver nuestro pecado, lo que hizo nuestra vida, el pecado, y que lo que nos esperaba si seguíamos por la senda en la que andábamos nuestro pecado. Vimos todo eso. Entendimos que el pecado nos tenía esclavos y a la vez condenados. Vimos que a causa del pecado, por un lado éramos víctimas, pero a la vez también culpables. Intentando liberarnos, deseando de todo corazón liberarnos del pecado, pero a la vez también disfrutando de los beneficios temporales que el pecado nos daba, para muchas veces luego sentirnos mal en nuestra conciencia por pecar como hacíamos. Pero también un día escuchamos una noticia impresionante, como aquellos hermanos del primer siglo, que alguien llamado Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, que Él vivió una vida perfecta, pero que murió en la cruz recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados. Nos enteramos también que Él resucitó. Nos enteramos también de que Él ascendió y que está sentado a la diestra del Padre. Y nos enteramos también que un día regresará por su pueblo para entregarles una herencia eterna.
Todo eso se nos contó. Seguramente, si vos sos un creyente genuino, todo esto que te digo es lo que te contaron una vez. Y luego de contarte todo eso, seguramente te hicieron un llamado especial. ¿Qué te dijeron? Que si depositábamos nuestra fe en Él y nos arrepentíamos de corazón de todos nuestros pecados, podíamos recibir la limpieza de todo ese pecado y el perdón de Dios. Así nos dijeron. Venía Cristo, cree en Él, arrepentite de tus pecados. Y no solamente eso, sino también se nos contó que si rendíamos nuestra vida a Él como nuestro Señor, se nos prometía una nueva vida en la cual podíamos ser parte de la familia de Dios y por ende recibir una herencia gloriosa cuando Él regrese. ¿Y qué pasó cuando un día entendimos esto? Creímos en Cristo. Un día creíste en Cristo. Y ese día, cuando realmente creíste en Cristo, todo lo que te vengo comentando fue tal como se te enseñó, como se te predicó. Se te dijo, vas a recibir el perdón de pecados. Creíste, ¿y qué pasó? Recibiste el perdón de pecados. Recibiste la vida eterna. Recibiste una nueva vida. A partir de ese momento ya nada más importó. Dejamos la vieja vida de pecado que tanto nos avergonzaba. Como parte de su voluntad, nos unimos a un grupo de creyentes en el marco de una iglesia local para servir y amar a otros pecadores que recibieron lo mismo que vos. Y aunque entendiste y viste que las pruebas y aflicciones por ser fiel a Dios son parte de tu vida, tenés confianza de que un día todo eso va a acabar y que vamos a estar junto a Cristo por toda la eternidad en medio de una paz y un gozo incomparable. Para cualquier creyente genuino, todo esto que estoy contando no hay ninguna novedad. Es lo que entiende y ha abrazado y que le da gozo. El gozo que un día las puertas de la ciudad celestial se van a abrir de par en par para cada uno de nosotros y viviremos para siempre el bien que Dios nos ha prometido en este nuevo pacto que ha hecho para todos aquellos que son parte de Él. Seamos sinceros. Todo esto que he contado, cierra por todos lados, ¿o no? De donde estábamos y a lo que somos ahora. Es increíble. Porque cuando arrancamos todo esto del Evangelio, era lo único que buscamos, que sacar todo eso que estaba dentro nuestro. Y pasó el tiempo y nos dimos cuenta que ahora somos herederos de todo un montón de cosas y decimos, wow, ni pensaba todo eso cuando me rendí a Cristo. Pero es así, cierra por todos lados. Cierra para todos lados, para nosotros como cerraba por todos lados para los hermanos del primer siglo. Pero solamente pensemos por un instante. Todo esto que te anuncié, todo esto de lo que hablamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos estar seguros de que todo esto es así, que hemos sido perdonados? Si yo no vi lo que pasó, esto de la justificación, si yo no veo todavía esta herencia, si ni siquiera todavía lo he visto a Dios, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puede haber esperanza? ¿De dónde surge la esperanza de que todo lo mencionado es tal como te digo? ¿De dónde surge la esperanza? ¿De dónde surge esa seguridad? Es de que Cristo se ha ofrecido como sacrificio por nosotros. Porque el Evangelio se trata de un hecho histórico, que hace 2000 años atrás este Jesús vino al mundo y entregó su vida como un sacrificio por vos y por mí. Eso es lo que la Biblia me testifica. No está contando una fábula, no está contando un cuento como muchos cuentos que hay. Lo que dice aquí en la Biblia, los evangelios, es un testimonio verdadero. Jesús vino al mundo a morir por nosotros. Y ese que murió no era un carpintero o un hombre bueno, era el Hijo de Dios que se humanó y que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz y que al tercer día, tal como Él dijo, resucitó corporalmente. Sus discípulos le vieron. Y 40 días después lo vieron ascender a los cielos.
Y 10 días después se cumplió su promesa de que el Espíritu iba a venir a habitar en medio de nosotros. Esa gente no murió por un mentiroso, por un loco. Murieron testificando lo que sus ojos vieron. Y nos testifican a nosotros de esta verdad. Nos testifican de que con su muerte ha quitado del medio todo nuestro pecado. Y que solo por eso es que podemos tener plena confianza de que todo lo que yo te acabo de mencionar es así, hermanos. La cruz de Cristo es central porque, como venimos diciendo, sin sangre no hay remisión de pecado. Porque es con su muerte que has recibido una vida nueva y una herencia eterna. Para que un creyente se mantenga entonces firme en la fe, sea la audiencia original o sea cualquier otro cristiano, incluido nosotros, necesitamos considerar diariamente el sacrificio de Cristo. Nunca debe irse de nuestra mente eso, porque solo su muerte hizo posible que de una vez para siempre tu pecado y mi pecado sea quitado de medio. Porque ¿cuál es nuestra tendencia todo el tiempo? A querer intentar ganar nuestra salvación. Pero cuanto más la intentamos ganar, más la perdemos porque somos un desastre. Somos un desastre. Seamos honestos. Cuanto más queremos a veces luchar con no pecar, caemos. Por eso tenemos que en nuestra mente necia recordar que si soy digno de entrar en su presencia hoy y por toda la eternidad, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es nuestra seguridad, el ancla firme de nuestra alma, que Cristo atravesó el velo por nosotros. Su muerte hizo posible que de una vez para siempre el pecado sea quitado del medio. Pero también es una advertencia muy fuerte. Querer bajar los brazos, querer tirar la toalla, querer buscar otro camino diferente al de seguir con fidelidad a Cristo, es intentar buscar de manera errada en otro lugar lo que solo Cristo nos puede dar. El problema no era que los hermanos originales, que escucharon por primera vez la carta, volvieran a practicar algunas cosas que antes hacían. De hecho, hasta donde sabemos, había muchos hermanos que en aquella época, en algunas congregaciones de la región, lo hacían todavía. Había algunos creyentes de contexto judío que seguían practicando algunas prácticas de los judíos. Celebrar ciertas fiestas judías, hacer ciertas dietas alimenticias como tenían. En Romanos 14, por ejemplo, vas a ver. Y no se los reprende porque hicieran eso. Pablo le dice, el que quiera seguir comiendo tal cosa, que lo haga, y el que no quiere comer ciertas cosas, que no lo haga, no pasa nada. Ahora, ¿cuál era entonces el riesgo? Si ese no era, el que practicaran alguna costumbre judía. El error esencial para cualquiera de ellos era poner su confianza en que esas cosas pudieran ser un medio para salvarlos, o que les dieran una seguridad en cuanto a su relación con el pecado y con su destino eterno. El problema no es que volvieran a practicar algunas cosas. El problema era que era volverse atrás y usar alguna de esas cosas como para tener seguridad de que iban a entrar al cielo por eso. Ahora uno dice, bueno, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacían. Está bien, claro que no, porque nosotros no provenimos de un contexto judío. Pero para nuestro tiempo sería algo así. Escúchame, si alguien piensa que, por ejemplo, viviendo una vida moralmente, digamos, de una forma relativamente correcta, o tal vez transitando algunas costumbres religiosas, incluso la del tipo evangélico, si alguno piensa que tiene así asegurada la herencia eterna, está errando de forma terrible. Conozco personas así, que dicen, bueno, sí, ya no sigo fielmente, pero ellos al mediodía siguen haciendo su oración por la comida, siguen cantando canciones, siguen haciendo ciertas cosas como algunos evangélicos, se siguen portando más o menos bien. El problema es que solo Cristo quita del medio el problema del pecado. No es mis oraciones al mediodía, no es que escuche canciones evangélicas, no es que me porte bien. Nada de eso quita el problema del pecado.
Solo por su sacrificio se nos otorgan las bendiciones prometidas en el nuevo pacto. No se puede quitar a Jesús de la ecuación, porque si lo quitamos a Él, no nos queda nada. Nos queda solo religión. Y la religión no va a salvarte, hermano. Querido oyente, no te salva. Hacer ciertas cosas bien no te va a salvar. No vas a presentarte ese día y decir, Señor, Dios, me tenés que dejar entrar porque yo hacía cosas evangélico. No te va a servir, porque si la sangre de Cristo no te ha rociado, nadie puede entrar al lugar santísimo. Y esto le cabe desde el más grande hasta los más chiquitos que están acá. Chicos, niños, mírenme por favor. Su papá no lo puede llevar de la mano al lugar santísimo. No es que si, bueno, van a llegar al cielo y decir, no, pero mi papá es creyente, así que Dios me tiene que dejar entrar. No van a entrar. Porque la única manera de que podamos entrar a la ciudad celestial es por haber sido rociados por la sangre del Hijo. Es que hayas puesto tu confianza en Cristo. Si no has puesto tu confianza en Cristo, hijito, niño, no vas a entrar. Aquel que no le siga en fe, en una fe genuina, no puede esperar tener ningún tipo de seguridad genuina. Es verdad que aquellos que se alejaron de la comunión con los santos de aquella época, como tal vez puede pasar hoy, seguramente se ahorraron de muchos problemas temporales, porque claro que sí, vivir la fe genuina, ser fiel a Cristo, es una vida de problema. Entonces, dejar a Cristo probablemente haga que muchos de los problemas que tengo se resuelvan por sí solos, temporalmente. El tema es que abandonar este camino es despreciar el único camino de salvación posible para cualquiera de los seres humanos. Jesús no dijo, bueno, yo soy uno de los caminos y después otro camino puede ser la religión o vivir y portarse bien o ponerse las pilas. No, Jesús dijo, yo soy el camino y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Los que incluso luchando con la tentación de volverse atrás, seguían adelante, debían considerar esta verdad para mantenerse firmes en la fe. Porque la realidad es que en la salvación no hay medias tintas. O se obtiene por Cristo o no hay nada. Porque sin Él no hay camino de salvación. Un predicador famoso, ya fallecido hace unos años atrás, resaltaba lo siguiente en cuanto a esto. Los creyentes hebreos, decía él, después de haber leído este capítulo, seguramente entendieron que no había campo neutral. Tuvieron que escoger entre lo terrenal y lo celestial, lo temporal y lo eterno, lo incompleto o lo completo. ¿Por qué no volver al templo y a la vez practicar la fe cristiana? ¿Por qué no quedarse con lo mejor de ambos mundos? Dice el autor, porque eso sería transigir y rehusar salir fuera del campamento llevando su vituperio, como dice Hebreos 13:13. Dice este predicador que ya falleció, así que no hay camino intermedio. El santuario del creyente es el cielo. Su Padre está en el cielo, así también su Salvador. Allá en el cielo está su ciudadanía, como dice Filipenses 3:20. Y sus tesoros deben ser puestos en el cielo, como dice Mateo 6:19-21. Pues allá está su esperanza. El verdadero creyente anda por fe y no por vista. No importa lo que pueda pasar en la tierra, el creyente puede tener confianza porque todo está arreglado en el cielo. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando del testamento de Dios, de esta herencia. Esa herencia es para los que se rinden de verdad al Hijo. Mi pregunta
¿has rendido tu vida a Él? Si es así, podés tener plena confianza de que vas a recibir tu herencia eterna. Pero la pregunta es, ¿tu vida no está reflejando que hayas rendido? Puedes decir, bueno, yo creo que rendí mi vida. Bueno, ¿hay fruto de que hayas rendido tu vida al señorío de Él? Y no. Bueno, si eso no ha pasado, hoy es tu oportunidad de venir a Él, arrepentido de tus pecados y en fe. Porque si hoy te humillas ante su presencia, hoy mismo podrás recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Querido oyente, hoy es el día que puedes venir a Cristo. Finalmente, la última verdad es que el sacrificio de Cristo fue ofrecido para otorgar la herencia eterna en su segunda venida a los que le esperamos. El pasaje va terminando aquí en el versículo 27 y 28, presentando un concepto adicional muy importante y hermoso. Dice, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa esto? Bueno, de entrada, dos designios divinos, dos cosas que Dios estableció. Lo primero, dice el texto, que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esta es una realidad de la que nadie puede escapar porque Dios así lo estableció. Los seres humanos, con Cristo o sin Cristo, van a pasar el umbral de la muerte, abandonando esta vida y teniendo que luego, con el tiempo, presentarte sí o sí a juicio delante de su Creador para rendir cuentas de sus actos. Todos van a tener que pasar por un juicio. Esto no se puede eludir porque Dios mismo lo ha determinado. El segundo designio tiene que ver con Cristo. Así como los hombres solo mueren una vez, el Hijo fue ofrecido también una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ambas cosas fueron decretadas por Dios. Para los seres humanos la muerte y el juicio, y para Cristo la muerte, y con esto luego poder impartir salvación del pecado a aquellos que confían en Él. Ahora, así como el Antiguo Testamento anticipaba las bendiciones gloriosas pertenecientes al Nuevo Pacto, resultaba también el medio por el cual Dios las otorgaría. También, o sea, este designio de Dios que está hablando aquí el autor no es algo nuevo y novedoso. Claramente el Antiguo Testamento mencionaba este mismo concepto, que habría un medio por el cual Dios iba a salvar. Era el que se menciona en Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Se acuerdan el famoso capítulo 53 de Isaías? Donde se habla de este siervo sufriente, se habla de Cristo, se habla de que Él pondría su vida en expiación por el pecado, lo que estamos viendo, Isaías 53:10. También se anunció que por su conocimiento, el de este siervo sufriente, justificaría a muchos y llevaría las iniquidades de ellos, Isaías 53:11. Y finalmente, como se referencia en el texto que estamos viendo nosotros en Hebreos, en Isaías 53:12 se promete que Él llevaría el pecado de muchos. Eso ya estaba anunciado, que Cristo llevaría nuestro pecado sobre su propia vida. Ese es justamente nuestro Señor, el que de acuerdo a los designios de Dios ha ofrecido su vida por nosotros. Bueno, esto ya lo hemos estado viendo bastante en todo lo que hemos visto, pero como decía recién, en esta sección nos encontramos con algo más. Y te pido que me prestes atención porque es algo que cuando lo estudié dije, qué tremendo. Préstame atención. Una referencia que apunta a un evento más, a un hecho más del día de la expiación, que la audiencia original, dijimos, comprendía muy bien y que es utilizada aquí como una ilustración gloriosa de aquello que cada cristiano espera, es lo que vamos a ver. Hemos estado viendo que en este hecho anual, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar el acto de expiación por el pueblo llevando la sangre del sacrificio. Imaginemos esa situación. Él cruzaba el velo, entraba en el lugar santo,
llegaba al segundo velo, la entrada del lugar santísimo, nadie más podía entrar. Él abría la cortina, pasaba, la cortina caía y no se lo veía más por un rato. Por unos minutos no se lo veía. Era el día de la expiación, todo el pueblo reunido alrededor del santuario. La expectativa del pueblo era grande. Imagínense, miles y miles de personas ahí delante del santuario. El sumo sacerdote desde Aarón adelante, todos entrando, ¿no? Entraban el sumo sacerdote y no se lo veía más. Quizás, no sé, estarían todos callados, se escuchaba tal vez un ruido de fondo, está ahí, no está. La expectativa sería grande. Seguramente se preguntarían, ¿será que Dios va a aceptar la ofrenda? ¿Será que Dios la va a aceptar? ¿Habrá hecho el sumo sacerdote las cosas de manera correcta como para que todo salga bien? Porque tenía que hacer todo de acuerdo a lo que Dios ha establecido, porque si no hacía las cosas bien, chau, sumo sacerdote seguramente. ¿Y qué pasa? Y ya sale, miremos la hora, no había reloj, ¿no? Pero no sé, estaban ahí esperando. Por ahí si era el sumo sacerdote medio lento, ¿no? Como alguno, ¿no? Tranquilo, y decía, no sale, no sale. Bueno, esa tensión fuerte terminaba. ¿Cuándo? Cuando el velo se volvía a correr y ahí el representante del pueblo salía. ¡Ah! ¡Salió! El sumo sacerdote salió. El pueblo se gozaba grandemente, de todo corazón, porque entendía de que Dios había aceptado el sacrificio. Sus pecados habían sido cubiertos por la sangre ofrecida. Y la gente se ponía contento. ¿Cómo sabían de que había estado todo bien? Porque el sumo sacerdote lo veían. Ahí está. Aarón salió. Está todo bien. Alguno dice, pero está exagerando. Che, no es mucho esto. ¿Tan así era el pastor? Bueno, mirá, me puse a investigar. Te traje, te anoté, quiero que lo escuches. Te puedo compartir las palabras de un famoso escritor, un erudito judío, llamado Ben Sirá. Él, refiriéndose, escribió a la alegría del pueblo judío cuando el sumo sacerdote salía, estamos hablando del Antiguo Pacto, cuando salía este hombre. Y este hombre, Ben Sirá, escribió la alegría del pueblo, la expresó en un poema. Fíjate lo que él dijo, escuchá. Dijo él, qué glorioso era él, el sumo sacerdote. Qué glorioso era él. Entonces, cuando la gente se reunía a su alrededor, cuando salía del santuario interior, dice Ben Sirá, como la estrella de la mañana entre las nubes, como la luna cuando está llena, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo y como el arco iris brillando entre nubes de gloria, como rosas en el día de las primicias, como lilas a la vera de un manantial, como un brote verde del Líbano en un día de verano, como fuego e incienso en el altar, como una vasija de oro tallado, adornado con toda clase de piedras preciosas, como un olivo mostrando sus frutos y como un ciprés buscando las nubes. ¡Wow! ¿Te das cuenta que no es chiste? Gozo, expectativa y una alegría cuando veían al sumo sacerdote salir. Ahora, tengamos esta imagen en la mente. Lo que dijimos, la gente, los hebreos que estaban escuchando entendían lo que estaba hablando el autor, porque ellos habían experimentado este gozo cuando veían al sumo sacerdote salir en el día de la expiación. Acá él presenta una comparación también, pero en cuanto a un gozo que es mayor. ¿Cuál es ese gozo mayor? Cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, regrese a la vista del pueblo que le espera, será el gozo más grande de toda nuestra vida. Un día le vamos a ver. La primera vez que Él vino fue para solucionar el problema del pecado. Ya se hizo cargo de eso. Pero en su segunda venida aparecerá ya sin relación con el pecado, porque eso fue solucionado para siempre por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora es solo esperar que traspase los cielos, pero ya no para volver a morir, sino para consumar lo que ya ganó en la cruz. Él va a volver y le vamos a ver
cuando Él vuelva. ¿Con quiénes se va a encontrar? Con aquellos que esperan la consumación de su salvación. Y aquí hay al menos dos cosas interesantes que surgen de esta declaración y que son dignas de mencionar. La primera es que así como en la ilustración que se usó, ¿quiénes serán los que se van a gozar cuando le vean? Bueno, los únicos que se van a gozar de verdad son el pueblo que le está esperando. Si vos sos un cristiano genuino, cuando le veas venir en las nubes, te vas a gozar. Pero el resto de la humanidad, aquellos que rechazaron al Evangelio, aquellos que no le siguieron de verdad, dice la Biblia que sentirán un profundo dolor y terror cuando le vean de las nubes regresar. Mateo 24:30, Jesús dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Solo el pueblo de Dios será, el pueblo de Dios, no la iglesia local, el pueblo de Dios, todos los salvados por su nombre, se gozarán cuando vean a Cristo regresar. Ahora, la segunda cosa interesante de ver aquí es la actitud del pueblo que recibirá con gozo su regreso. Dice el texto que ¿quiénes lo van a recibir? ¿Para quiénes vendrá? Para salvar a los que le esperan. Es muy interesante esta palabra esperan. La palabra en el original es aperdejomai. No se refiere a, bueno, lo espero, no. Se refiere a una espera ansiosa, a un gran anhelo y deseo por lo que se está esperando. Quizás en nuestra versión Reina Valera no se lo ve con total claridad, pero la Biblia de las Américas sí lo dice de una manera que me parece que le hace más justicia al texto. Dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esta es una mejor traducción. Así como el pueblo de Israel estaba expectante de ver el rostro del sumo sacerdote, así los cristianos esperamos ardientemente ver el rostro de nuestro gran sumo sacerdote. Un día eso va a pasar. Hermano, hermana, un día veremos cara a cara a este sumo sacerdote. ¿Qué traerá con él? Bueno, para el mundo que le rechazó, juicio y castigo eterno. Pero para su pueblo, el comienzo del disfrute total de nuestra herencia eterna. El día que le veas, si no morís antes, igual si morís vas a resucitar, pero el día que le veas, acordate de mis palabras y alegrate porque vas a decir, ahora sí voy a recibir mi herencia eterna. Ha llegado el momento de disfrutar de mi herencia eterna. ¿Qué será esa herencia eterna? Por ejemplo, recibiremos coronas. Así dice Pablo en 2 Timoteo 4:8. Dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. El Señor me va a coronar, dice. Juez justo. ¿Cuándo? En aquel día, cuando el sumo sacerdote regrese. Pero dice Pablo, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que le esperan ansiosamente, también les espera una corona. ¿Qué más recibiremos? Bueno, peguemos un vistazo a algunas promesas. Podés leerlo después con tranquilidad, hay mucho más que se promete. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hay algunas cosas que se prometen de esta herencia. ¿Qué se nos dice, por ejemplo? Que se nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, como se menciona en Apocalipsis 2:7. ¿Qué más se nos promete? Que no sufriremos el daño de la segunda muerte que le espera al mundo que rechazó el Evangelio, como se dice en Apocalipsis 2:11. ¿Qué más es esta herencia eterna? Se nos dará de comer del maná escondido
Y dice que se nos dará una piedra escrita con un nombre nuevo en Apocalipsis 2:17. Se nos asegura también que recibiremos autoridad sobre las naciones y se nos asegura que se nos dará la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28. Se nos asegura que el mismo Señor reconocerá nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Se dirá un día fulano de tal, delante del Padre y de los ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Se nos asegura que seremos como una columna en el templo de Dios y que nunca más saldremos de allí. Incluso se escribirá sobre nosotros el nombre de Dios y el de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Pero también se nos asegura que finalmente se cumplirá el plan divino y nos sentaremos en el trono junto al Señor. Finalmente estaremos en su reino. Así dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. El mismo Señor Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te pusiste a pensar? Jesús dice, como herencia, no sé, yo me imagino mi cabeza, me imagino un trono gigante, no sé cómo voy a hacer para subirme, no sé, pero Él dice que me voy a sentar en el trono con Él. Todo esto y mucho más es parte de la herencia eterna que nos espera. Solo una vez más me pregunto, y creo que la respuesta ya la vas a poder deducir solo. ¿Cómo es posible, hermanos, que recibamos todo esto grandioso y mucho más que nos espera cuando Cristo regrese? ¿Cómo es posible? Solo por medio del sacrificio de Cristo. Es solo por su muerte que se les ha concedido esta herencia eterna a aquellos que ansiosamente lo esperan en su regreso al mundo. Esta es la cuarta verdad que el pasaje nos presenta respecto a considerar la centralidad del sacrificio de Cristo como el medio por el cual los creyentes reciben su herencia eterna. Pienso que no hace falta mucho esfuerzo en pensar cómo esta enseñanza final debía animar a los corazones de los oyentes originales de la carta. Ya sabemos, sus aflicciones eran duras. Seguir a Cristo era posible, lo estaban haciendo, pero a un costo muy grande. El desprecio y aborrecimiento de sus familias, el desprecio de sus viejos amigos del mundo, el desprecio y el aborrecimiento de una sociedad para los cuales los cristianos, para esa sociedad, eran motivo de burla, de escarnio y de persecución. Era el costo de renunciar y batallar cada día contra el pecado y con los deseos engañosos de su propia carne. Incluso las noticias que venían no parecían ser alentadoras. A medida que el tiempo transcurría, el odio y el repudio hacia el cristianismo no cesaba, sino que se acrecentaba. Hermanos, en aquel tiempo no pasarían muchos años sin que muchos de estos oyentes originales tendrían que entregar sus vidas por causa de Cristo. Pero no que lo mataban de un tiro, ahí bueno, ya morí, listo. No, muchos de estos creyentes antes de morir tuvieron que soportar torturas y abusos. Y si querés, te animo a leer sobre la historia de muchos de nuestros hermanos que tuvieron que soportar terribles cosas y no negaron a su fe y fueron fieles hasta el fin. ¿Qué fue lo que logró sostenerlos en cada momento de dolor que experimentaron? Bueno, el saber que un día sus penas iban a pasar, que se iban a acabar. Que un día Dios juzgaría la maldad de todos los malignos y que muy pronto el Señor aparecería nuevamente por su pueblo. El tiempo ha pasado, hermanos, y la esperanza, como sabemos, no ha menguado ni un poquito.
Hoy le esperamos con la misma ansiedad que aquellos hermanos nuestros del primer siglo. Un día tus ojos y los míos verán al Salvador y ya no habrá más pena y dolor. Pero, hermanos, hasta que eso pase, creo que debemos animarnos mutuamente con estas verdades. Creo que deberíamos mirarnos muchas veces y decir, Cristo viene, hermano. No aflojes. Cristo viene pronto. Exhortarnos unos a otros a no abandonar la fe. Decirnos, no abandonen. Cristo viene pronto. Pronto le vamos a ver. Porque el Señor va a regresar en gloria y traerá con Él nuestro galardón. Porque así como un día la iglesia lo vio morir y para así asegurar nuestra herencia, lo vio resucitar y lo vio ascender los cielos, también lo veremos volver. Ese es el testimonio de la Biblia. Lo vamos a ver. La espera, hermanos, un día va a acabar y nos deleitaremos en Él por siempre. Por lo tanto, nuestra esperanza segura es ver regresar a Jesucristo y recibir la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Oremos.